Buenas tardes, un gran placer estar con ustedes. A los que le hacen preguntas, Carlos, Karim, cuidado, no sé si se recuerdan, ayer me hicieron 2 preguntas, ahora estoy moderando este panel, así que puede ser que le pidan a moderar un panel en el futuro, cuidado. No, en realidad lo que pasó es nuestra moderadora, Ana María Ordóñez estaba viajando de Bogotá esta mañana y su viaje fue retrasado por condiciones climáticas, desafortunadamente no llega. Así que yo voy a hacer un poco de double hatting, voy a ser moderador y también voy a exponer cierto aspecto de este panel. Así, un placer estar con ustedes y antes de nada también quiero agradecer a Javier, a Alfredo por la invitación y los organizadores de este gran evento. Realmente es una conferencia única y realmente enriquecedora, así que muchísimas gracias. Presento a mi panel que realmente es de lujo. A mi derecha está Ana María Larea, es directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje en la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador. También ejerce como árbitro internacional y es profesora en Derecho Procesal y Arbitraje. Tiene bastante experiencia en arbitraje internacional, obviamente en defensa del Estado. Bienvenida. Gracias. Al lado de Ana María está David Aníbal Ortiz Gaspar. Actualmente se desempeña como procurador público del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. Es máster en arbitraje comercial y inversiones por la Universidad de Alcalá, en España, y posee una sólida trayectoria en la defensa jurídica del Estado, con participación en más de 2.000 arbitrajes. Así lo escucharon bien, 2.000 arbitrajes, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido. Y a su lado está Mauricio Moncayo Valencia. Actualmente se desempeña como el secretario jurídico de Bogotá, Distrito Capital. Ha ocupado cargos relevantes en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz. Se desempeñó como secretario general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, donde impulsó la modernización de la defensa pública en dicha agenda. Cuenta con una sólida trayectoria en el derecho público colombiano, combinado con experiencia académica, litigiosa y dirección jurídica en entidades al más alto nivel. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de empezar, Ana María tenía planeado discutir un poco la interrelación entre nuestra obra y el panel, y creo que es bastante apto. Si logran leerlo, es apenas 7 páginas, es muy corto, muy interesante. La Biblioteca de Babel trata de un universo donde está constituido por varias bibliotecas hexagonales, en el cual hay libros ordenados y un espacio pequeño para que lo puedan leer. Esos libros no tienen sentido, algunas en repeticiones de caracteres, de letras, y eventualmente hay muchas teorías que ocurren en este universo. Algunas que, bueno, todos estos libros se componen de 25 caracteres, 22 letras, el punto, el coma y un espacio. Y hay todas las posibles variaciones de esos 25 caracteres están en estos libros. Y hay eso surge varias teorías cuasi religiosas sobre el significado de esta biblioteca, hasta dónde llega y si hay algún sentido en ello. Y pues a veces eso se relaciona con este tema porque eso es la memoria institucional. A veces se esconde detrás de este laberinto, esta biblioteca de Babel, donde uno tiene que buscar muchas veces documentos, archivos que no existen, tratar de encontrarlos, tratar de reemplazarlos y buscar sentido en lo que es la memoria institucional. Así que una comparación bastante apta, y creo que durante el discurso varios de nosotros vamos a hacer referencia a la obra de Borges. Así que empezamos con Ana María. Ana María, yo no me presenté, pero soy socio de Foley Hall. Soy socio de Foley Hall y líder de su práctica latinoamericana. Tengo más de 20 años de experiencia en arbitraje internacional, particularmente arbitraje de inversión representando estados. Tengo el privilegio de representar en la República del Perú y varios otros estados en procesos internacionales. Así que mucho gusto. Ana María, ahora contigo la pregunta. La primera pregunta es, en un contexto donde los expedientes pueden estar incompletos y la información se dispersa con el tiempo, ¿qué mecanismos ha implementado la Procuraduría para reconstruir la posición del Estado y asegurar la continuidad de la estrategia jurídica más allá de los cambios de gobierno o de funcionarios?
Gracias, Kenneth. Buenas tardes ya. Y gracias a los organizadores de este evento tan especial por esta fusión entre la literatura y el derecho. Que a la mayoría de los abogados nos gusta mucho leer. No sé si siento como un eco. Y bueno, este es un cuento que tiene alguna relación, ¿no? Esa biblioteca fragmentada en la que los lectores tienen un espacio para leer, un espacio para comer, pero no pueden leer, porque no encuentran lo que buscan. En ocasiones están como a ciegas y hay una noción de infinito y de pérdida también en ese cuento. Yo creo que en relación a la defensa de los estados, evidentemente hay muchos desafíos desde el punto de vista de conseguir pruebas. Y en mis cerca de 3 años que llevo teniendo el honor de defender a mi país y a sus instituciones en los distintos casos que se han presentado, he encontrado distintos tipos de instituciones, desde las más organizadas y sofisticadas hasta las más desafiantes. Y en realidad ha habido casos que me ha tocado ver actualmente que la problemática que lo motiva se dio, por ejemplo, en 2 casos en el 2011. Y hay casos inclusive antiguos, anteriores, que están recién siendo demandados. Entonces se ve ahí también una cierta negligencia de la parte accionante, quizás porque, y coincide que estos casos tienen financiamiento de terceros. Estos 3 casos antiguos que se reviven, en donde se puede ver cierto como oportunidad de decir, si tengo quien me ayude, los presento. Y para el Estado, la antigüedad de un caso presenta mayores desafíos aún, porque el proceso de recabar la información es complicado. El proceso de recabar los testimonios es también más complicado. Entonces, hay distintos tipos de instituciones. Les decía, una institución que está en un arbitraje comercial, es una institución que se podría decir la columna vertebral del Estado, porque maneja las finanzas públicas y tiene una discrepancia por un sistema. Todas las personas que estuvieron en el inicio de ese contrato y que han ejercido la función de administrador están todavía en la institución. Son funcionarios, tienen todos sus archivos perfectamente en orden, tienen toda la correspondencia que cruzaron, conocen la historia de arriba para abajo. Tuvimos la audiencia hace poco y el testimonio de la persona que se presentó fue de lo más consistente, de lo más solvente. ¿Por qué? Por el orden y la organización. Otras instituciones en que han tenido, digamos, un cambio de funcionarios importantísimo, y en donde es difícil conseguir un testigo, porque la persona sabe que sus actos, eventualmente contratos que se firmaron en condiciones desfavorables, en los que no se tomó todas las medidas de precaución para el Estado, pudiesen ser sujetos a un análisis. Entonces, ¿qué hace la Procuraduría ahí? Es decirles, vamos a defendernos, digamos, esto es una defensa, no estamos juzgando necesariamente sus actuaciones, darles hasta cierto punto la confianza de que eso puede darse. Y bueno, una institución que tuvo muchísimos gerentes y que los documentos era complicado de encontrar porque era una relación también antigua, y que casualmente, como en una búsqueda media bibliotecaria, así como de Babel, buscando archivos de un caso relacionado con este Ministerio de Energía y demás, se encontraron documentos de otro caso. Entonces fuimos a buscar algo y terminamos encontrando algo, parecía que tenía un pompón, así como un regalo así para ustedes, ahí está. Encontramos ciertos documentos que favorecían. Y bueno, el caso salió bastante bien, pero también hay otro caso que tiene que ver con la crisis de electricidad de hace poco, en donde las personas estaban muy nerviosas en relación a la posibilidad de entregar documentos, porque por la emergencia energética se habían relajado mucho los procedimientos, se habían incurrido, pienso yo, de buena fe, me da la impresión de que es de buena fe, pero hubo muchos problemas en esa contratación y el contratista quedó muy mal. Entonces, nosotros para defender teníamos que entregar todo eso.
Y la persona decía, ¿y la Contraloría? ¿Y qué me va a pasar? Y entonces ahí se produce una dinámica complicada para el Estado también. Y bueno, en ocasiones con los procesos del petróleo hemos tenido que ir a ver, no yo, pero ha habido que ir a ver documentos fuera de la ciudad. Hay una persona que trabaja en la dirección, que era el que hacía trabajo de campo permanentemente y se iba a las comunidades amazónicas para conversar con cada una de ellas, decirles que la semana siguiente iban a venir los expertos, iba a venir el tribunal, que por favor les permitan acceder al lugar donde viven, que es donde están, por ejemplo, ciertas evidencias de la contaminación petrolera en la Amazonía, por poner un ejemplo. Esa persona iba. Entonces, la coordinación del Estado tiene bastantes desafíos, algunos también presupuestarios. Recuerdo una vez que teníamos una audiencia y el perito no quería ir porque no se le había pagado y decía, no voy, entonces yo, bueno, ya no vas. No vas, ¿qué se le va a hacer? Porque al estrés de la preparación de esa audiencia complicada, tener que lidiar en ese momento con que el Ministerio de Finanzas no había hecho las transferencias, siendo que nosotros las habíamos procesado perfectamente al día, era un tema como ya muy, muy estresante, mandándole cartas al presidente, usted tiene que instruirle al ministro que por favor transfiera para que los peritos puedan ir. Y entonces, bueno, finalmente llegaron, se hizo y se pudo hacer. Pero esas son algunas de las situaciones. Y como práctica, no sé si parte de la pregunta miraba, y Ecuador hace mal muchísimas cosas, pero si hay algo que creo que hace bien es la continuidad en la dirección de la Procuraduría General del Estado. Realmente es una entidad muy técnica, compuesta de profesionales muy capaces, muy valiosos, y ellos, aunque cambien, yo digo, nosotros nos vamos, pero los abogados están. Está tu firma y está otras firmas que estaban antes de nosotros y de los demás atrás, y probablemente sigan estando. Y entonces yo he tratado de mantener como un balance entre la continuidad de lo bueno de lo anterior e incorporar otras posibilidades de personas que patrocinen, pero la dirección no cambia con el tiempo. Cambia, ni las estrategias de defensa tampoco cambian. No sé si ya me extendí, creo, mucho, pero hace poquito y mínimo tuvimos que presentar una contestación de la demanda antes de que sean las elecciones. El resultado de las elecciones fue un poco desconcertante y yo tenía muchísimo miedo porque hicimos alegaciones fuertes que tenían que ver con un régimen que posiblemente podía volver. Entonces, ahí, por ejemplo, hubiese habido quizás una brecha entre lo que nosotros presentamos y qué pasaba si ganaba otra tendencia política a la que eventualmente se estaba exponiendo en ciertas actuaciones incorrectas. Probablemente ahí hubiese habido un giro o un cambio de decir esto ya se quedó o se transó el caso o qué sé yo, pero eso no nos ha pasado hasta aquí, digamos, de lo que he visto ha habido como mucha continuidad. Gracias, Ana María. Kenneth. Gracias. Creo que incluso ya respondiste a la segunda pregunta, que es un caso donde la gestión de la memoria institucional ha sido determinante, ¿viste? Hay ya varios ejemplos. Así sí, que, hay algún, sí. Muchísimas No sé gracias. si- Entonces pasamos la palabra a David. David, en contratos, te voy a hacer dos preguntas. En contratos de infraestructura que se extienden por años y varias administraciones, ¿qué protocolos o herramientas han desarrollado para mantener la trazabilidad de decisiones y la coherencia de la defensa del Estado? Y de forma relacionada, cuando un caso se hereda con una información fragmentada, que pasa bastantes veces, ¿cómo organiza su equipo el proceso de reconstrucción del expediente y qué prácticas han resultado más eficaces para presentar una defensa sólida? Muchas gracias. ¿Me escuchan correctamente? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores del Open de arbitraje por permitir a funcionarios públicos puedan participar en estos importantes eventos, y eso es lo exquisito, de que no solamente se escuche la posición de un sector determinado, sino también la posición de los funcionarios, que somos parte importante de estos arbitrajes. Agradezco la pregunta, Kenneth, y de repente no sé si han puesto la Torre de Babel. Ahí está, excelente, ¿no? Quiero comenzar mi presentación evocando una imagen literaria que, a mi juicio, describe con precisión el mayor desafío que enfrentamos quienes ejercemos la defensa
de los intereses del Estado. Es la imagen de la Torre de Babel de Jorge Luis Borges. Miren detenidamente esa imagen y se van a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer el abogado del Estado para construir en muchas oportunidades dentro del caos una teoría del caso creíble ante los ojos de un tribunal arbitral. En ese universo que ustedes observan, infinitamente ordenado y caótico al mismo tiempo, como dice el maestro Jorge Luis Borges, todo está escrito en tantos tomos como pueden observar, pero parece que nada es coherente y nada es ordenado, aunque podría ser una contradicción, como voy a concluir cuando finalizo esta ponencia. Cada libro contiene fragmentos de verdad material, es cierto, pero también hay errores, repeticiones y contradicciones, y así lo reconoce Jorge Borges en el cuento que estamos analizando. En muchos sentidos, los expedientes de los contratos de infraestructura pública que parecen a esta biblioteca, y los que están vinculados y los que litigan se darán cuenta por qué llego a esta conclusión. Porque es una acumulación indeterminada de memorándums, oficios, cartas, órdenes de compra, órdenes de cambio, adendas, decisiones dispersas de diversos funcionarios de turno que atraviesan años, gobiernos y funcionarios. Y nosotros, como abogados de los intereses del Estado, tenemos que construir con esa biblioteca de Babel una estrategia de defensa coherente y creíble ante los ojos del tribunal arbitral. No es nada fácil, como se podría decir de manera arbitraria. Desde la defensa del Estado, nuestra tarea ha sido efectivamente esa: encontrar sentido dentro del laberinto, como dice Jorge Luis Borges. Defender al Estado en arbitrajes de infraestructura es mucho más que contestar demandas. Eso es lo básico. Es encontrar historias institucionales que se han fragmentado en el tiempo. En contratos de largo aliento, por ejemplo, una carretera que se construye en 4 gestiones, un aeropuerto como el de Chinchero que atraviesa 7 ministros como el actual, y sin embargo, nosotros tenemos que reconstruir una historia, una teoría del caso con toda esa información. Por eso, hemos desarrollado en la Procuraduría, con apoyo de las diversas áreas usuarias, protocolos de trazabilidad de documentos estratégicos que buscan preservar la coherencia jurídica a través del tiempo. Entre estos destaco 3 instrumentos que funcionan como verdaderos mapas del laberinto. El primero, el expediente virtual integrado, que organiza una línea de tiempo de todas las decisiones contractuales, informes técnicos, adendas y actuaciones procesales. Esto permite cómo cada decisión encadena a la siguiente y permite comprender a la defensa del Estado cómo el Estado llegó a esa controversia. 2. El sistema de trazabilidad de posiciones jurídicas que registran los fundamentos normativos, técnicos y probatorios utilizados en arbitrajes anteriores. Este sistema evita contradicciones y fortalece la credibilidad institucional como abogados del Estado. Y 3, la matriz de riesgos y precedentes arbitrales, que recogen diversas lecciones aprendidas en casos emblemáticos, ayudando a identificar patrones y anticipar escenarios futuros. En términos borgianos, es una cartografía de lo posible dentro del caos del archivo. Estas herramientas, señores, no solo ordenan la información, sino que crean continuidad institucional, permiten que la defensa del Estado no empiece de cero cada vez que cambien presidentes de la República, como en el caso del Perú. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el caso llega fragmentado, sin memoria ni expediente completo? En estos casos, la Procuraduría asume una tarea hermenéutica con apoyo de las áreas usuarias, que aquí veo a varios, por ejemplo, abogados de Provías Nacional.
y con esos fragmentos de información construir una teoría del caso creíble. Como dice Jorge Luis Borges, y cito textualmente, el universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. Cierro la cita. En nuestro caso, esas galerías son los archivos de las áreas usuarias, son los informes de la supervisión, son los registros de los contratistas, los documentos del sistema de trámite documentario, los correos de hace 1, 2, 3 años atrás. El primer paso es reconstruir una línea de tiempo contractual, identificar los principales hitos, pero no cualquier hito, sino los hitos principales vinculados a los técnicos, económicos y jurídicos. Esa cronología es como Borges, la clave secreta que permite leer lo caótico. Después, aplicamos prácticas que se han vuelto esenciales en la Procuraduría Pública. Y solo cito 3. El control documental cruzado, que compara visiones del mismo hecho desde diferentes perspectivas institucionales, y así se detectan contradicciones y omisiones que pueden afectar la estrategia de defensa de la Procuraduría. 2. Matriz de trazabilidad probatoria, que clasifica cada documento según su relevancia. Y 3. Protocolos de memoria institucional, que recogen testimonios de los funcionarios clave, asegurando que el conocimiento no se pierda con los tantos cambios de personal, cuando cambia el ministro, cambian los directores y cambian los administradores del contrato, y esto es preocupante para la defensa jurídica del Estado. Solo después de ordenar ese laberinto documental, el expediente deja de ser una colección de papeles y se convierte en un argumento jurídico coherente. Defender al Estado implica construir un relato jurídico procesal. En cada caso, la Procuraduría Pública busca no solo probar hechos, sino también explicar la lógica pública que hay detrás de cada decisión. ¿Por qué se modificó el contrato? ¿Por qué se aprobó la ampliación de plazo? ¿Por qué se declaró la caducidad de un contrato de concesión? Entre otros. Borges decía que en la Biblioteca de Babel, y cito literalmente, los hombres buscan el libro que contenga el sentido del universo. Cierro cita. En nuestro trabajo buscamos el expediente que contenga la verdad material del contrato, no como un acto de fe, sino como un acto de método, rigor y memoria. Cada abogado del Estado así asume su función, asume el papel de bibliotecario borgiano. Sabe que nunca leerá todos esos tomos, que nunca tendrá toda la información, pero así persiste en ordenar el universo documental, porque solo a través del método, la constancia y la razón podemos construir justicia en medio de tanto laberinto administrativo. Defender al Estado, en última instancia, es defender la memoria institucional frente al olvido. Cada arbitraje que construimos no solo es un caso, sino es un acto de resistencia, resistencia contra la desmemoria, contra la improvisación de algunos políticos de turno, contra el caos que estos generan cuando toman decisiones solamente por complacer al canto de sirenas. Borges imaginó una biblioteca infinita donde cada combinación posible de letras existe, incluso aquellas que repiten errores y sinsentidos. Nosotros en la defensa del Estado habitamos en una biblioteca similar, pero con un propósito distinto. Buscamos el sentido no en la infinitud, sino en la coherencia, no en la repetición, sino en el aprendizaje, no en el azar, sino en el método. Por eso nuestra misión no solo es representar como parte procesal en un arbitraje ante un tribunal arbitral, sino ordenar el universo documental para transformar información en estrategia y memoria en justicia. Solo así, entre el expediente y el olvido, podemos sostener una defensa del Estado que no sea reactiva, sino inteligente, que no sea episódica, sino institucional, y sobre todo no burocrática, sino profundamente humana. Con esto he concluido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David.
Gracias, David. Ahora pasamos a Mauricio. Mauricio, frente a la alta rotación y recursos limitados en el ámbito local, ¿qué modelos de gestión del conocimiento han permitido a la alcaldía garantizar que las lecciones aprendidas en casos anteriores se traduzcan en mejores estrategias futuras? Bueno, Kenneth, primero agradecer a los organizadores. Me uno a la manifestación de David, que usualmente en estos espacios escuchar a servidores públicos pues no resulta tan agradable y menos cercano a la hora del almuerzo. Pero en lo que ocurre en Bogotá, donde representa cerca del 33 a 35% del Producto Interno Bruto del país y donde cada vez acudimos a más asociaciones público-privadas ante la escasez de recursos pospandemia, como nos ha ocurrido en muchos países latinoamericanos, se ha incrementado, digamos, y por supuesto, lo que mencionaba David hace un momento, mandatarios populistas que toman decisiones que ponen en riesgo a la administración pública, pues nos exponen cada día más a la consecución de pleitos judiciales y que sumado a todo ello pues nos lleva a unos tribunales de arbitramiento comerciales e incluso de inversión. Y ahí empieza la administración a padecer, porque empiezan a aflorar una serie de procesos judiciales sobre los cuales no tienen el presupuesto adecuado para ser atendidos, ni tampoco tenemos las capacidades instaladas que pueden llegar a tener ustedes, que nos acompañan el día de hoy, las firmas de abogados prestigiosos de nuestro continente. Y ahí es cuando empezamos nosotros, o por lo menos nos ocurre en Colombia, tengo la experiencia de haber trabajado en la Agencia Nacional de Defensa, y también ver cómo los recursos y la burocracia para la destinación de los mismos, y a la vez, digamos, unas capacidades muy limitadas, hacen que la defensa del Estado se vea en menor, digamos, en menor calidad que la que puede ofrecer una empresa o una multinacional. Y ahí viene la pregunta, perdón toda esta introducción, para decir qué hemos hecho. En el distrito, como les digo, al representar ese Producto Interno Bruto y al incorporarse cada vez más obras de la magnitud como el metro, que hoy ya contamos con un 65% de avance, pero a la cual se pueden llegar a presentar problemas de cualquier índole, pues nos hemos ido preparando. Ya hemos atendido ya un par de tribunales comerciales. No era usual que en Bogotá tuviera que asumir este tipo de pleitos, pero ante las anotaciones que ella ha hecho, cada día más se generan estas necesidades. Y hemos observado que el giro de los recursos, lo decía Ana María, a veces se resulta tan complejo, tan difícil de que los ministerios o secretarías de Hacienda trasladen los recursos porque no están presupuestados. Y entonces ahí surge la necesidad, como se ha hecho de pronto en el Gobierno Nacional de Colombia, y es la disponibilidad de unos recursos previo concepto. Acá como servidores públicos vemos cómo es de difícil ejecutar los recursos y dejar un presupuesto estático a espera de que se genere la necesidad, pues no resulta a ojos de unos entes de control y de responsabilidad de las contralorías, etcétera, elementos suficientes, digamos, para justificar el congelamiento de recursos. Por eso, digamos, desde el Gobierno Nacional se planteó ya en el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad encima de la Agencia Nacional de Defensa, o podríamos asimilarla a otras entidades del Estado, a una Procuraduría, como un Consejo Directivo, donde están los ministros, y ahí tienen uno de los elementos o propósitos esenciales, es la emisión de un previo concepto presupuestal. Entonces, la entidad tiene unos recursos, pero aún permanecen en el Ministerio de Hacienda y no pueden ser girados sino hasta tanto el Consejo Directivo del aval. Eso genera una celeridad, digamos, en la destinación de recursos. Lo propio pretendemos hacer en el distrito, es tener unos recursos disponibles, no direccionados ya en la Secretaría Jurídica, sino en Hacienda, pero que requieran un previo concepto. Eso nos permitirá, digamos, mayor agilidad en el giro de los recursos.
Ahora bien, quisiera anotar una cosa que me pareció muy simpática de lo que observamos con Ana María y con David. Creo que tenemos los mismos males. Latinoamérica padece de lo mismo, tal vez el mundo padece de lo mismo, y es la informalidad de la documentación, de los trámites contractuales, y a lo cual ustedes, como firmas de abogados, se ven abocados cuando atienden a una entidad del Estado. Entonces tienen que tener la paciencia supremamente consolidada para que puedan atender a cada una de esas necesidades que tienen y poder congregar a todos esos funcionarios que nos toca día a día buscando una línea argumentativa de defensa y que sea la más adecuada para el Estado. Perfecto, gracias Mauricio. Mauricio, desde su experiencia, ¿qué reformas administrativas o normativas considera clave para fortalecer la memoria institucional y reducir el riesgo de repetir errores en arbitrajes contra el Estado? Claro. Primero es un tema de concientización del Estado, de los altos funcionarios. Cada vez se mezcla más el contenido, por supuesto, contractual, económico, con el político. Y sin ningún tipo de contemplación, nuestros dirigentes latinoamericanos y mundiales ya no tienen la conciencia de cualquier manifestación o dirección de alto nivel afecte una ejecución contractual. Ese, digamos, como el primer tema es que entren en conciencia, tanto nuestros mandatarios como congresistas, directivos, etcétera, de cualquier manifestación o hecho o conducta que realicen frente a un contrato de envergaduras importantes para los estados o las ciudades, pues sean muy atemperados en su manifestar. Importante lo que decía David también, insisto, y Ana, y es el control en cada uno de los funcionarios que se retira anualmente, semestralmente, bianualmente. En Colombia tenemos la figura, pero nunca es lo suficientemente efectiva. Y son los informes de gestión cuando se debe salir de un empleo público. Y es ahí donde el servidor debe ser consciente de que el que llega debe conocer cuáles han sido sus dificultades o cuáles son los asuntos o cuál ha sido de pronto el proyecto de mayor envergadura de la entidad que requiere mayor atención. Eso por lo general se pasa por alto. Y es ahí donde creemos en Bogotá y creemos que Colombia debe hacer lo propio y es exigir que esos informes estén acompañados por los entes de control y que sean revisados efectivamente por los entes de control y no simplemente el depósito del documento al ente de control, sino que sea acompañado en un empalme donde estén los entes de control y permitan que esa información sea entregada uno tras otro y no simplemente cuando lleguen a hacer una minería de datos, las firmas que ustedes representan o los funcionarios que en ocasiones, en el caso nuestro, son escasos en conocimiento de arbitraje, salvo algunas excepciones, tengan que acudir a búsqueda, a reconstruir expedientes. Creo que ahí la función de los entes de control debe ser que en cada empalme de las diferentes entidades estén presentes y hagan una veeduría de la información entregada. Excelente, Mauricio. No, muy buenas pautas y creo que lo van a repetir. Voy a coger algunos de los que ustedes hicieron en mi respuesta, que voy a pedir a Ana María que me lo haga para hacer ahora el hat de exponente. Me cambio de apellido ahorita para hacerle la pregunta a Kenneth. Kenneth es un gran abogado, tiene muchísima experiencia representando estados y empresas públicas y sufre desde fuera lo que a veces se vive dentro. Kenneth, desde la perspectiva tuya como abogado externo, ¿qué diferencia hace en un arbitraje trabajar con un Estado que gestiona bien su memoria institucional frente a uno que no lo hace? Muchísimas gracias. Sí, y para primero, no necesariamente es el Estado, ¿no? Porque hay muchos casos en que, como hemos visto, hay un intento real de parte de muchos estados y municipalidades de tratar de gestionar la memoria institucional, pero muchas veces es algo situacional, un caso en particular que llega fragmentado, que llega sin documentos, que llega sin referencias a testigos que tienen la memoria de ese proyecto. Pero es fundamental, no solamente es fundamental, es determinante. Puede ser la diferencia entre una defensa exitosa
y una pérdida de un arbitraje internacional. ¿Y por qué? Porque a diferencia de la historia de Babel, donde el protagonista al final se fundamenta en una fe personal sobre la infinidad de la biblioteca y qué significa, en el arbitraje internacional no es así. En el arbitraje internacional no importa lo que uno cree, ni siquiera importa lo que uno sabe es la verdad. Lo que importa es lo que uno puede probar ante un tribunal arbitral, ¿no? Y este tribunal arbitral normalmente está compuesto de abogados internacionales que están fuera del país, que no tienen conocimiento de cómo funcionan proyectos, definitivamente no tienen información con respecto a los acontecimientos antes que surja esta controversia. Entonces, es fundamental presentar la prueba para defender al Estado. ¿Y esa prueba de qué consiste? ¿Qué es la memoria institucional? Pues son documentos, son expedientes, son comunicaciones por correo electrónico, son comunicaciones a veces por WhatsApp. Y son personas, son funcionarios que han vivido la fase precontractual o incluso la ejecución del contrato, que luego se van, ¿no? Y se van cambiando con diferentes gestiones, simplemente con movimientos en su carrera, ¿no? Y cuando se desaparece esas personas, desaparece toda memoria sobre ese proyecto. También la situación está complicada porque muchos tratados, particularmente los tratados de segunda generación, no tienen el concepto de un plazo de prescripción, como los tratados modernos. Entonces, un inversionista puede demandar en cualquier momento, ¿no? He tenido un caso en que el inversionista demandó casi 20 años después de la medida. Y ya 20 años después, los documentos se han perdido, todos los funcionarios ya no estaban. Y esto era un caso con una municipalidad en otro país. Las personas que sí se recordaban ya estaban avanzadas en edad. Un testigo importante que tenía bastante conocimiento sobre la fase precontractual murió antes que se presentara la memorial de demanda. Por suerte nosotros pudimos ubicarlo, conseguir la información que él tenía en expedientes personales en su casa, que es otro problema, ¿verdad? Esos expedientes no debieron estar en su casa, debieron estar en el ministerio hace 20 años. Pero logramos conseguir algo de información que ayudó con la defensa, ¿no? Otro ejemplo, también en otro país, estaba representando una empresa petrolera y era un caso CCI contractual en el cual la disputa, la controversia tenía que ver con varios incumplimientos contractuales, falta de pago, y había una recomendación de parte de la empresa pública petrolera de que el contratista no había cumplido con sus obligaciones de mantenimiento y modernización de plataformas petroleras en alta mar, ¿no? Entonces había ya una cuestión técnica que pudimos sustentar con un informe pericial, pero los hechos nos faltaba, y el contrato requería la presentación de informes mensuales y anuales sobre ese mantenimiento y modernización, pero no estaba en ningún lugar, no estaba con la empresa. Y a través de un largo proceso de varias entrevistas de funcionarios en la empresa, del ministerio a que dependía la empresa, logramos ubicar los documentos. Surge que los documentos estaban en un contenedor, en un puerto en el país, en otra ciudad, y había estado ahí ya varios años. Aparentemente nadie nunca supo por qué, pero aparentemente en una gestión para hacer espacio en una sala, una oficina, simplemente cogieron esos archivos viejos de varios proyectos, no solamente el proyecto objeto de este arbitraje, y lo botaron en un contenedor, esos contenedores largos de 12 metros, ¿no? Y tomó mi equipo y algunos funcionarios de esta empresa, y también estaba trabajando con otra firma en ese caso, nos tomó unos 3-4 días de nuestra propia biblioteca de Babylon, de Babel, en el cual cuando abrimos este contenedor estaba lleno, esos 12 metros llenos de documentos, cajas, expedientes sueltos, páginas sueltas, que ni siquiera tenía que uno identificar a qué tenía que ver. Entonces, obviamente tomó bastante tiempo, bastante más labor, fue más costoso para el Estado, obviamente, y tomó bastante tiempo. Por suerte, logramos conseguir muchos de esos informes, no todas, pero suficiente para establecer una buena defensa, una buena parte de nuestro argumento que no se había cumplido con esas obligaciones. Pero esto es un ejemplo que ese caso, ese reclamo hubiera sido completamente perdido o basado únicamente en cuestiones periciales que van más allá de los hechos y por ende un poco fácil para contradecir si esos documentos no hubieran sido encontrados, ¿no? Entonces es fundamental, si un Estado quiere ganar un caso, asegurar que tiene una gestión efectiva de esa memoria institucional. Así que pasamos a la segunda pregunta.
Pero la segunda pregunta, yo lo mismo lo hago, está relacionado, que son de cuáles son qué pautas hay, qué pasos podrían tomar estados o entidades públicas para asegurar de que hay una gestión de memoria institucional efectiva. Y lo hemos escuchado en este panel, ¿no? Ana María, Mauricio, David, ya han contado pasos que en sus competencias han podido hacer y han tratado de hacer para implementar un proceso efectivo de resguardo de documentos y comunicaciones y identificación de funcionarios después que se vayan, ¿no? Y es importante. En este sentido, a veces no siempre tomo los Estados Unidos como un ejemplo, no es un ejemplo para todo, pero en este caso creo que vale la pena mirar a los Estados Unidos porque es el único estado invicto en arbitraje de inversión. Es el único estado que no ha perdido ningún reclamo. Ahora hay muchos argumentos de por qué. Algunos argumentan que hay un sesgo a favor de los Estados Unidos por árbitros internacionales, eso puede ser el caso. Y lo cierto es que también ellos contratan muy buenos abogados de muy buenas escuelas con un salario bastante más alto que es usual en Latinoamérica y se quedan en la institución por varios tiempos. Eso también fortalece obviamente su defensa, esos elementos. Pero creo que un gran parte por los éxitos de los Estados Unidos es que tiene un acceso a información directa con respecto a proyectos de inversionistas internacionales. Los Estados Unidos tiene algo llamado el Federal Records Act de 1950 que obliga a cada entidad pública en el gobierno federal a establecer protocolos detallados y eficaces de resguardo de documentos y mantenimiento de esos expedientes. Y es muy detallado, es todo un departamento, mini departamento dentro de cada institución que cuenta con funcionarios cuyo único trabajo es mantener estos expedientes y asegurar que los expedientes relevantes lleguen a un lugar central. Y también incluso hacer documentos físicos, que en momentos que no había físicos, trasladarlos a que sea electrónico, sea accesible de forma electrónica. Entonces, obviamente, si una agencia de defensa del Estado tiene acceso a la historia del proyecto, a la historia de por qué X medida se promulgó, a la historia de por qué y cómo cierto decreto o acto o ley fue promulgado, la defensa va a mejorar porque tiene esos detalles. Y desafortunadamente en esta región, pero en otras regiones también, sí, esa historia queda fragmentada. Entonces es importante no solamente tener la estructura legal, normativa, una ley, un reglamento, incluso protocolos, pero establecidos internamente en las entidades que se pueden hacer y que ya sé que existen en muchos lugares. Es también importante implementarlos, ¿no? Asegurar de que hay funcionarios responsables que van a implementarlo de una forma cuidadosa. El caso que tuve, que mencioné, de que se presentó 20 años después y no se encontraban documentos, sí tenía un sistema de archivamiento de documentos, ¿no? Y tenía una persona cuyo trabajo era cuidar los archivos. El problema es que los archivos nunca fueron organizados. Estaban todos en una sala, ese también era un caso municipal de ese país, y pues se tuvo que pasar varios tiempos buscando documentos. Entonces hay que ser cuidadoso en cómo se implementa para asegurar que sea efectivo. Ahora, claro, ese es el primer paso, pero como dijo Mauricio y como también dijo Ana María, el problema también es presupuestal, ¿verdad? Los Estados Unidos tienen la ventaja de tener un presupuesto para esto. Entonces muchas veces no cuentan los países de esta región para el presupuesto para establecer un protocolo, hacerlo efectivo. En ese caso lo importante es lo que ha dicho también David, es coordinación inmediato de los abogados encargados de la defensa del Estado con la entidad, con la municipalidad, con el ministerio, la entidad responsable o que está objeto del arbitraje. Y hacerlo de forma inmediata. A veces he visto en algunas situaciones que el Estado, los abogados no empiezan a activar sus procesos hasta después del trato directo, hasta después que ya estamos hablando de constituir el tribunal. Y desde mi perspectiva ese es un error. Creo que el Estado debería, además como el Estado es demandado reiterado en este proceso, ¿no? Y siempre va a ser demandado, siempre empieza en cierta desventaja. El inversionista tiene años para preparar su caso, para coleccionar sus documentos y sus expertos y sus testigos. El Estado no.
Y lo que debería hacer es ya preparar, apenas que reciba la notificación de disputa, inmediatamente ya empezar las gestiones para comunicarse con las entidades, para asegurar, buscar los documentos relevantes y coleccionarlo en un lugar central, para que esté en un lugar central cuando tenga ya o abogados internos o externos ya tengan las herramientas para poder defenderse. Entonces, sumamente importante y creo, como dije, determinante y definitivo en términos de la defensa del Estado. Bueno, con eso termino mi exponencia y vuelvo a mi gorra de moderador. Hemos visto, creo que aquí en este panel, ¿no?, la importancia que es esta memoria institucional, ¿no? Y lo que es literalmente como una biblioteca de Babel que muchos tenemos que nosotros repasar, hacer sentido de estos huecos en esa memoria, ¿no?, y tratar de reconstruirlo. Y ya ven que hay esfuerzos que ya se están realizando, que se están intentando hacer efectivos y tal vez otras maneras para mejorar esos esfuerzos. Pero sumamente, como abogados en el sistema, interesados en el sistema, sumamente importante tener conciencia de eso para tratar de implementar estos procesos y mejorar la defensa de un Estado. Bien, pero Sí, con eso. hay que decir que en Ecuador la mayoría de cosas están digitalizadas. El problema son los procesos antiguos. Luego, a veces se encuentran muchas cosas con mucha sencillez porque existe digitalización y eso está en la ley hace tiempo y la verdad es que sí se cumple. Es decir, sí hay cierto orden en la conservación de los documentos y la verdad es que los casos cambian significativamente según la colaboración que recibes de las instituciones. Un caso que eventualmente empezó y me pasó hace nada diciendo, bueno, ya, este caso, ahí había algún reconocimiento de que había que hacer unos pagos y luego analizamos y encontramos, bueno, originalmente encontramos una objeción jurisdiccional y dijimos, por ahí salimos, a lo mejor solamente con la jurisdiccional, pero cambió cuando hubo realmente un pedido de colaboración, porque me parece a mí que en esa entidad particularmente había como una filtración y como que no estaban queriendo colaborar. Cuando colaboraron y entregaron todo, el caso realmente cambió, tomó un matiz totalmente distinto. Entonces, realmente hay que hacer muchísima conciencia de la colaboración que tiene que haber entre las instituciones y la entidad que maneja la defensa. En el caso que comentaba Mauricio, en el caso de David, controlan un poco digamos, la entidad que hace de cabeza tiene que controlar con todas las demás que haya una colaboración fluida. Y las leyes deben establecer esa obligación de colaborar. Eso sí lo tenemos en Ecuador. O sea, si la Procuraduría hace un pedido, te lo tienen que dar en 10 días y si no, hay una infracción. Entonces, esas son situaciones que abonan a una defensa que sea consistente, que sea sólida y una recomendación es que a veces las alegaciones o los argumentos flojos debilitan el caso y hacen perder credibilidad. Y a veces cuando es preferible no levantar un argumento que no tiene mucha posibilidad de despegar que hacerlo porque a veces se pierde un poco de credibilidad. Entonces, quizás esa una última mención final que ya estamos. Sí, gracias, Raúl. No, Gracias. Una reflexión importantísima. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Espero Gracias a todos. continuar esta discusión, ojalá en el almuerzo. Muchísimas gracias. Gracias.